La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Daniel Pou, politólogo, experto en temas de seguridad. Buenos días, Daniel, un placer tenerte en el programa, comenzando la semana. Buenos días, don Ramón, buenos días, doña Jacqueline. Buenos días, encantado. Un placer, un incentivo para mí iniciar una semana con ustedes. Bueno. No, y contigo, y más esta semana que tenemos nada más y nada menos que la Gallup, que es la encuesta más esperada, la encuesta más esperada. Más prestigiosa, ¿no? Con algunos problemas planteados desde este momento. ¿Cómo que? Bueno, el problema de que se toman en cuenta candidatos que tú no sabes si van a poder ser porque tienen impedimentos legales. Y esto crea una suerte de túnel oscuro que indiscutiblemente les resta. Pero y sacarlo es peor. Correcto, ese es el problema. Sacarlo es peor porque en el pasado algunas encuestas como así se lo habían sacado y entonces fue objeto de muchísimas críticas. Sí, correcto. Sacar al presidente Medina. No, o sea, tenemos un escenario político donde hay dos interrogantes fundamentales. Bueno, está el interrogante del señor Domínguez Trujillo, que por lo visto y hasta lo que se ha ventilado hasta ahora, tiene impedimentos constitucionales para poder ser... Pero eso es controversial porque algunos dicen que no tiene. Bueno, algunos dicen, pero son subjetivos y nadie ha demostrado documentos que él pueda cumplir. Pero recientemente recuerdo al presidente del Tribunal Constitucional que hizo mención al asunto de que la persona que tiene doble nacionalidad debe de haber renunciado un periodo de tiempo antes, creo 10 años antes. Y tener... No sé en qué contexto lo dijo el presidente del Tribunal Constitucional, pero lo dijo. Bueno, porque eso está establecido constitucionalmente y aparte hay un elemento que se añade, que es el hecho de tener 10 años consecutivos residiendo en el país. Eso plantea, y el otro caso es el caso del presidente Medina, que tiene un impedimento constitucional. Por más alquimia que usted quiera hacer y quiera interpretar la Constitución, lo que pasa es que un pacto político se constitucionalizó en ese caso, que fue el acuerdo que se hizo con... Los 15 puntos famosos. Sí, entonces, el presidente Medina solamente tiene, y en esto voy a discrepar con algunos amigos que tienen opiniones contrarias, solamente tendría una sola vía para poderse reelegir y es lograr una reforma constitucional, lo cual se le hace un tanto difícil porque la cantidad de votos exigidos, mayoría calificada, en el Senado lo consigue con mucha facilidad, pero en la Cámara de Diputados pero no. Y este tema vuelve a tener relevancia, aunque yo digo, bueno, hemos hablado mucho de eso, de que quizás estemos hablando a destiempo de este tema. Sin embargo, la crónica de la noticia, de la encuesta, comienza diciendo: un empate técnico se produce en torno a quién le gustaría a la población que sea el próximo presidente de la República. Pues, y ahí dice que está entre Leonel Fernández, Danilo Medina y Luis Abinader, según esta encuesta. Sí. Entonces, pudiera argumentarse otra vez el peso de la población y las simpatías hacia la figura presidencial que se argumentó en el 2015 para justificar una modificación constitucional. Bueno, lo que sucede está que la Constitución no puede estar sujeta al vox populi. La Constitución es el elemento matricial de la legislación dominicana y entonces... Eso es como el tema de justicia por aclamación. O sea, todos estamos de acuerdo con que él es inocente o es culpable y lo condenamos o lo absorbemos. Eso es populismo jurídico. Entonces, yo entiendo que sí. Mira, yo creo realmente que fuera de una coyuntura electoral nos tenemos que sentar a revisar la Constitución. Porque yo desde el momento que se promulgó la Constitución del 2010, todo luce muy bonito, pero hay muchos aspectos cosméticos, como por ejemplo el tema de los contrapesos. No es tú tener contrapesos, es cómo se constituyen los contrapesos. En ninguno de los organismos de contrapesos del Estado hay presencia del ciudadano.
están divididos como un pastel entre los partidos políticos. O sea, el ciudadano no tiene presencia en la construcción de la democracia dominicana. Es un ente pasivo que tiene que, pues, servirse lo que le ponen sobre la mesa los políticos. Bueno, pero deben ser representados. Justamente para eso tenemos los legisladores, que se supone que son electos por la población para que los represente. Pero lo que pasa es que representan al partido, no a la población. Ese es el problema. Mira, lo que pasa es que ya en todas las sociedades modernas, en las grandes sociedades modernas, hay participación del ciudadano, porque los partidos son clubes de poder. O sea, ellos están alineados. Y aparte de eso, nosotros ni siquiera tenemos partidos que presenten programas, partidos con compromisos con la ciudadanía. Entonces, la representatividad ahí adquiere una fragilidad, el concepto de fragilidad, de representatividad, adquiere una fragilidad muy grande. Entonces, y es un problema muy latinoamericano, hay que entenderlo, pero nosotros, la ciudadanía no tiene presencia en nada. O sea, capacidad por lo menos para determinar ciertos elementos en lo que se refiere a los contrapesos del Estado, a la elección de las altas instancias del Estado. Yo digo, por ejemplo, un Consejo Nacional de la Magistratura, donde no estén representados los decanos de las escuelas de derecho, o que sea rotatorio por universidad, el colegio de abogados, una serie de instancias que por su participación en la construcción del pensamiento. Pero es que son políticos. Finjus. Pero es que ahí también está la política. Bueno, está la política. Ahí está la política, porque los partidos han llegado hasta esas asociaciones. Pero doña Jacqueline, usted... Jacqueline, mejor. Jacqueline, entonces. Jacqueline, mire, usted toma, por ejemplo, los decanos de las escuelas de derecho, que están forjando a los abogados que van a impulsar el pensamiento jurídico del país y deberían de ser tomados en cuenta. Los colegios de abogados, las asociaciones, es cierto, están penetradas políticamente, pero no siempre tienen el mismo partido, entonces habría que hacer como unas representaciones rotatorias. Ese es un tema. Ahora, de esa encuesta hay dos elementos fundamentales que hay que tomar en cuenta. Primero, hay un tercio de la población que no se identifica con nadie, o sea, no hay votos comprometidos. Y eso, aun si tú lo proyectas un poco más, te puede llegar al 40-45% de aquí al 2020. Lo segundo, candidatos como Leonel Fernández, Hipólito Mejía, potenciales candidatos, cuentan con tasas de rechazo muy altas. Creo que el presidente Medina queda en un tercer lugar con relación. Sí, un 15%, sí. Y Leonel Fernández un 22.4%, Hipólito 19.7%. Sí, esta vez Leonel Fernández supera a Hipólito Mejía, cuando antes siempre era Hipólito Mejía el que encabezaba la tasa de rechazo. Una de las cosas en que afecta la tasa de rechazo a cualquier candidato es que tiene mucha permanencia en el tiempo, una constancia en el tiempo bastante prolongada. Y otro aspecto fundamental es que le deja poco margen de crecimiento al candidato. Los candidatos hay candidatos que tienen un 15 o un 13, pero tienen una tasa de rechazo muy baja. Entonces ese candidato puede crecer, pero el candidato que ya está estigmatizado por el votante, de que yo no voto por ese, que es lo que se utilizaba antes mucho con la técnica del voto castigo, hacer dilatar esa masa de votantes con tasa de rechazo, es un hándicap para cualquier candidato. El escenario del 2020 yo opino que va a ser más complicado de lo que nos imaginamos. ¿Y por qué? Es que nada más la definición de los candidatos. Bueno, ese es un problema, pero hay una variable importante. Si lo que determina el PLD es lo que va a proyectar las definiciones de ese escenario. Por ejemplo, si el actual presidente Danilo Medina logra
no vamos a especular de cómo, pero logra repostularse. Indiscutiblemente que ahí se va a producir un enfrentamiento tripartita. Danilo Medina, Leonel Fernández. ¿Por quién va Leonel Fernández? Yo no sé si por el PLD o por una fuerza externa, emergente. Eso puede ser una posibilidad. Sí, puede ser una posibilidad. De hecho, fue una posibilidad que se barajó en las pasadas elecciones. Y hubo unos ciertos temores que impidieron esa situación. Y entonces estaría Luis Abinader. Y Luis Abinader no es un candidato, y eso lo demuestra la encuesta, con muchas tendencias a crecer. Es un candidato que, a pesar de que podríamos decir es célibe en el escenario político, no tiene alta tasa de rechazo, pero no presenta una musculatura como para conseguir concitar las simpatías necesarias para poder atraerse votos de ese segmento de la población que no tiene definiciones ni tiene preferencias y no tiene compromisos políticos. Antes en República Dominicana las elecciones eran más predecibles por el voto duro. Antes el voto flotante así andaba por 12%, 14%. Entonces, en muchos momentos había que ir a pescar ahí porque ese era el abrevadero natural para usted ganar elecciones. Le pasó en el 2012 a Danilo Medina. Danilo Medina no tenía buenos números un par de meses antes de las elecciones, pero ya esa franja andaba por el 20%, 22%. Y por lo visto el licenciado Danilo Medina llevó mejores anzuelos que Hipólito Mejía, que en el final de la campaña tuvo un papel desastroso, donde hasta acusó a las trabajadoras de robarse la comida y esas cosas que no se hacen en campaña. Pero aún así sacó un 48. Claro, pero él tenía ya una victoria prácticamente consolidada. En 60 y pico. Y se le fue de las manos. Y el otro escenario, Daniel, si el presidente dice, bueno, yo voy a aceptar la Constitución, yo no voy a reelegirme, yo voy a ser árbitro de la situación. Bueno, ahí iría Leonel Fernández, es lo más natural, por el Partido de la Liberación Dominicana, y ahí se polarizarían las fuerzas políticas. Ahí los pequeños que se puedan ir a sentar a su casa con una fundita de coca-leca para que... o aliarse con uno u otro. O aliarse, no. Hombre, ya aliarse no. Bueno, pero... Ya está. Usted está de acuerdo y ya me están haciendo muchas señas. Pero que esos candidatos que han repetido y repetido y repetido y repetido y no pasan de un 1 o un 2%, ¿usted piensa que deben seguir presentándose hasta el infinito? Yo siempre he dicho que muchas de esa gente debería buscar una regiduría, ¿verdad? O una diputación, los que más tienen. Porque haría un papel. Para que empiecen a tener una carrera política que le permita tener algún impacto y crear una percepción favorable. Pero que hay gente que quiere saltar de la nada a la presidencia de la República y eso no se ve todos los días como una posibilidad. Y menos en República Dominicana. Y menos en República. Daniel, vamos a una breve pausa, todavía nos quedan muchos temas que tratar. Volvemos con el politólogo Daniel Pou en pocos minutos. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Daniel Pou, quien es politólogo y experto en temas de seguridad. Bueno, pues nos emplea esta mañana a analizar en parte de la entrevista los resultados de la encuesta Gallup, presentado por el periódico Hoy en su edición de esta fecha. La encuesta presenta un panorama indefinido para todos los partidos, por lo menos para los 4 o los 3 partidos más grandes. Estamos a finales del 2018, pero vemos un gran activismo político. ¿Esto es bueno o es malo que se presente este panorama así ahora? Voy a hacerte una pequeña corrección. En el PRM está todo bastante definido.
Hipólito tiene muy pocas posibilidades de desplazar a Luis Abinader. O sea, Luis Abinader desde ya es el candidato del PRM. Y eso es indiscutible. En el PLD no es así, aunque hay unos numeritos que apuntan a favorecer al doctor Leonel Fernández, pero son márgenes muy estrechos y con una distancia tan grande, trabajar con márgenes tan estrechos, es muy difícil asegurar nada. El PRD, vemos ahí, las bases del PRD no están alineadas ni con el propio partido, no tan solo con el candidato, ni con el propio partido. Y los reformistas, tampoco tienen grandes definiciones, aunque no hay definición. No hay definición, pero los numeritos en términos de tendencia favorecen a Hito Bisonó, quizás porque es el reformista más visible, es el más activo, el que tiene más proyección, porque los reformistas ahora toman vacaciones entre elecciones y elecciones, y la política no es eso. Daniel, pero en el caso de que se llegue a una definición, ¿en dónde? En el PLD, sea una cosa u otra, ¿tú crees que se mantendría ese nivel de no sabe, no opina tan elevado? ¿O tú crees que ahí las aguas volverían a su nivel de quizás un 15%? No, va a ser trabajoso. Yo todavía digo que aún se define ese voto no comprometido, va a seguir creciendo. Esa era en parte mi pregunta, esa indefinición del electorado. Sí. Es que, ¿cómo podemos analizar esto políticamente? Bueno, lo primero... Porque los candidatos están desgastados, los partidos. Sobre todo los partidos. Ya. Sobre todo los partidos. Si hicieran las preguntas sobre los partidos, los números serían catastróficos. ¿Cómo así? O sea, ahí lo que se están valorando son candidatos. Bueno, pero se supone que en otras entregas, en próximas entregas, vendrán los datos de los partidos. Vendrán, pero ahora mismo los números, yo conozco encuestas que se han hecho incluso con propósitos científicos de valoración de los partidos políticos y son catastróficos, eso porque los partidos han entrado en un nicho de confort con prácticas antidemocráticas que los aleja de la ciudadanía y eso les resta confiabilidad. Y la mayoría de la gente ve a los partidos con una negatividad increíble. Y sobre todo que los partidos han renunciado a una obligación fundamental y es a mantener un hilo directo de conectividad con la ciudadanía. Los partidos te hablan, toda la actividad política es hablándote de candidatos, no de partidos. O sea, yo no escucho a nadie hablar de partidos. Y entiendo que eso sucede por dos cosas. Primero, porque la política se ha personalizado con una visión corporativa, te vendo productos, no te estoy vendiendo la empresa. Y porque los partidos no tienen credibilidad, no concitan entusiasmo. A todo esto, dependiendo cómo se define el escenario, podemos pensar que para el 2020 pueden darse dos situaciones, dos polos enfrentados, el clásico esquema, donde las fuerzas se van a agrupar en función de apuestas. Un grupo se va a ir con el partido de gobierno, otro con el gran partido de la oposición, que sería el PRM. Y eso pensando que se mantengan los dos grandes partidos. Y podría darse una alta tensión, por ejemplo. Podría darse una alta tensión, pero recuerda que la presidencia se elige con el 50% más uno de los votantes. O sea, la abstención ahí no cuenta. Aparte de eso, aquí no tenemos el voto negativo, ninguno de los anteriores, que eso sería un gesto bastante democrático si lo asumiéramos. Darle oportunidad a la gente que no está de acuerdo con las propuestas electorales. Ese podría ganar si se implementara. Una vez yo lo propuse, casi me linchan. Daniel, pero entonces, si eso es en la presidencial, en la municipal de febrero, podríamos tener
quizá una tensión mayor que la participación. Es cierto. Porque los municipios no concitan tanto interés. No, y más que la mayoría de los candidatos en las últimas elecciones han sido implantados. Hay que tener implantados, sí. Hay gente que lo han llevado de candidato a alcalde de municipios que la gente ni sabía quién era, sencillamente por la posibilidad económica. Pero hay un dato muy interesante a la hora de proyectar. Y hay que ver que la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional y Santiago, esas tres provincias tienen el 44% de los votos. Uepa. Del Santo Domingo, provincia, distrito, Santiago. Santiago. Y después San Cristóbal. Y después San Cristóbal. Pero ellos, esos tres, definen una elección. Definen pero por supuesto. Una elección. Tienen el 44% de los votos. Y hay que saber que incluso donde más reticencia hay en los votantes, y esto lo sé por un estudio que se hizo, es en estos tres polos. O sea, ahí es que van a tener que emplearse a fondo los candidatos, porque la gente en los pueblos vota porque en los pueblos hay muchas relaciones primarias con los activistas, con el liderazgo. Inclusive la encuesta que lo refleja que Leonel tiene más influencia en el sur y en el este que en el Gran Santo Domingo y el distrito. Sí, eso es un problema para él, eso es una limitación, porque esas son zonas que aportan muy pocos votos. Y eso significa, en términos de proyección, posibilidad de crecimiento. Entonces, ahí eso es un inconveniente para él. Pero para esto no hay una bolita de cristal que dé fórmulas exactas. El proceso al 2020 está sujeto a muchas coyunturas que se puedan dar. Creo que nunca antes habían tantas coyunturas un poco impredecibles y que pueden tornarse hacia un lado o hacia otro, como en este proceso. Pero lo que sí está claro, Daniel, y no hay que tener una bola, es que no habrá un candidato emergente. Parece que no. La cosa es entre 2 o 3. Sí. En lo que dice el triple empate, por ahí que anda la cosa. Sí, 3 o 3. Parece. ¿Cuáles 3? Leonel, Danilo y Luis Abinader. ¿Y Abel Martínez? Él está muy bien en Santiago como alcalde. Sí, pero él sale aquí. Él sale con buena... 2.3. No, espérate. Sí. Abel Martínez, sí, pero está ahí. Sí, pero 2.3. Sí, pero esos son los santiagueros cuando lo encuestan, que hacen proyección nacional. Tú sabes que... ¿Y Domínguez Brito? No, Domínguez Brito es una excelente persona, un hombre con un buen perfil, pero le faltan garras. ¿Y Margarita nunca la van a dejar hacer candidata? Bueno, tendría que hacer un pacto con su marido. Lo tiene bastante cerca y comparten bastante, ¿verdad?, tiempo para que llegue a... Pero en ella desciende notablemente en relación a otras encuestas. Sí. En esta. Daniel, caray, qué pena Nada. que se nos acabó el tiempo y nada más nos queda... ¿Cómo? Fue suficiente con las encuestas, había otros temas, pero qué bueno, porque nos diste mucho material y mucho... Vamos a dejarla insumo. para la próxima entrevista. Sí, muchísimas gracias, Daniel, por su participación. Gracias a usted. Nos vamos, amables televidentes, a la recta final del Telematutino 11.